Muy buenos días, queridos hermanos y visitas que nos acompañan a través de las redes sociales, por Zoom, por Facebook. Espero que en esta mañana usted esté con ese ánimo, ese deseo de aprender más de la Escritura. Agradezco a Dios y a nuestros hermanos que nos han permitido a mí por segunda vez hablarle y ayudarle a edificarnos a través de las Escrituras, esas palabras sabias de nuestro Dios que han sido trazadas y que nos ayudan a nosotros a poder tomar las decisiones indicadas, actuar y encontrar el camino correcto hacia el Señor. Hoy vamos a intentar, hermanos, hoy vamos a verificar que nuestra intención a la hora de acercarnos a Dios es la correcta. Vamos a intentar con todo nuestro esfuerzo que la manera en que estamos buscando a Dios es la manera correcta. También vamos a tener la intención de que comenzamos a valorar y comencemos a ver la profundidad de lo que Jesús quiere enseñar, tanto al momento que habló, tanto ahora que nosotros estamos leyendo. Vamos a tratar de ver todas estas cosas. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es, hermanos, como vemos en pantalla, con que comamos el pan que descendió del cielo. Comamos del pan que descendió del cielo. ¿Y por qué este tema es importante? ¿Por qué este tema es importante hoy en día? Es importante hoy en día porque si vemos un poco la información mundial de lo que está pasando en el mundo, dice el Banco Mundial que 60 millones de personas este año, después por causa del COVID, quedarán en pobreza extrema. Eso quiere decir, cuando ellos se refieren a pobreza extrema, personas que van a vivir con $1.90 cada día. Si lo ponemos en más días, si lo ponemos por mes, van a estar viviendo por mes con $57. ¿Se imagina usted vivir con $57 al mes para alimentar a su familia? Alimento, luz, agua, transporte, vestimenta, todas esas necesidades que usted necesita cubrir en salud. $57 con varios de su familia. 60 millones dice o estima el Banco Mundial que crecerá la pobreza extrema. Y esto causa en la población una ansiedad o un deseo de buscar ese alimento como sea posible. Y podemos ver, hermanos, que esta ansiedad y este buscar ese alimento en estas semanas que han pasado han mostrado un poco lo que puede pasar más adelante cuando las personas comiencen a tener más dificultades. Y lo que hemos visto es que hay muchas filas, mucha gente protestando, cerrando calles, buscando ese alimento, esa ayuda por parte del gobierno de sus líderes. Y en esa búsqueda de esos alimentos pueden haber tal vez infringido la ley. Pueden haber muchos saqueos, hemos visto saqueos en algunos lugares. Todo eso por la necesidad. Y esa necesidad, esa causa, esa inseguridad en la parte alimentaria, causa que nosotros como seres humanos, muchos como seres humanos, busquemos con más ansia ese pan diario. El mundo, cuando llegue ese momento que han predecido el Banco Mundial o todas las personas que hacen estas estadísticas, cuando llegue ese momento, o tal vez cuando usted sufra ese momento de dificultades, el mundo exigirá a todos ellos y a todos nosotros que demos más fuerzas, que entreguemos más tiempo para poder obtener más recursos y así poder satisfacer la necesidad de nuestras familias. Y eso va a ser tal vez, va a causar, si no estamos firmes en la palabra de verdad, va a causar que nosotros comencemos a buscar a Dios con una intención incorrecta. Comencemos a buscar a Dios de una manera que no es lo que Jesús quiere que hagamos. Pero esto no ha sido la primera vez que ha sucedido de que el mundo, una nación o un pueblo ha pasado hambre y que Dios le ha ayudado. En el tiempos antiguos, cuando estaba hace 1000 años un pueblo en el desierto, ese pueblo que
clamaba y pedía a Dios ayuda. A Dios. Él clamaba y pedía ayuda a Dios y Dios le escuchó y lo ayudó, dándole a ellos la satisfacción de poder comer cada mañana alimento, a pesar de que ellos tenían una dificultad peor que la que vislumbran los bancos mundiales. Por lo menos acá un 1,90 o 57 al mes. Ellos en el desierto no tenían nada. Y Dios los escuchó y lo bendijo. Y lo bendijo con pan del cielo. Este pan que descendía cada mañana y que el rocío llegaba en la mañana y al evaporarse cubría toda la tierra con ese alimento que nadie había comido, ni ellos conocían. Dios lo alimentó en esas dificultades. Pero no solamente pasó eso, sino que también otro grupo de personas pasó esas dificultades. Otro grupo de personas en el tiempo de Jesús pasó esa dificultad. Y ese grupo de personas se encuentra en Juan capítulo 6 cuando Jesús está haciendo milagros, cuando Dios está sanando y también multiplica el pan y alimenta en el tiempo de la Pascua a más de 5,000 personas. Pero ¿qué vemos en común de esos dos grupos? Que estaban pasando hambre y tenían una necesidad y que Jesús y Dios les sustentan con esa necesidad, lo suplen con esos alimentos. Esos dos grupos tenían nada en común. No creyeron. No siguieron a Jesús de la forma correcta. No siguieron a Dios o creyeron en Dios de la forma correcta. Ellos dudaron y confiaron solamente en sus instintos, pero no confiaron en la palabra de Dios o en lo que Dios había establecido. Entendiendo entonces esta parte, vemos que para poder alimentarnos del pan que descendió del cielo, porque eso es lo que quiero motivarle en esta mañana, que comamos del pan que ha descendido del cielo. Para poder hacerlo, debemos tener en cuenta 3 puntos que yo quiero abarcar. Hay 3 puntos que yo quiero abarcar en esta mañana para poder comer el pan del cielo. Para comer el pan del cielo debemos entender que hay que ver las señales y creerlas. Número 1, hay que ver las señales y creerlas. Claro, las señales en ese momento no eran las mismas que ahora, pero vamos a verlo más adelante a qué me refiero con eso. Y el segundo punto es que hay que buscarlo con una intención espiritual. No solamente hay que creer en las señales o verlas, sino que hay que buscar ese pan con una intención espiritual. Y 3, veremos que hay que estar listo para la dura verdad. Hay que estar listo para aceptar la dura verdad. Vamos a ir a nuestro texto base en 1 Juan capítulo 6, 25-29. Es el capítulo un poco más largo de Juan. Y en el capítulo 25 al 59 vamos a intentar hablar un poco rápido porque el tiempo es corto. Y vamos a tratar de abarcar todo lo que nos compete en esta mañana. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Juan capítulo 6, versículo 25, versículo 26, si me puede acompañar con su Biblia. Dice el versículo: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales. No me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Entendemos esto? Miren la profundidad. Si solamente con estos 2 versículos intentamos comprender la situación que está pasando ahí, vemos un grupo, dice, y hallándole, un grupo de personas lo estaba buscando. Ese grupo de personas, cuando vemos el primer versículo, su sentimiento, su carácter, era un poco de alegría. Vemos ahí que se sorprendían con la pregunta: ¿cuándo llegaste? Ellos llegaron ante Jesús cuando lo vieron con un aspecto positivo.
de sorpresa, de alivio, porque ya lo estaban buscando y ahora lo encontraron. Pero mira lo que responde Jesús. Y vemos ahí la relación entonces con ellos, con la multitud y con Jesús. Vemos que Jesús le responde algo diferente a lo que ellos le habrían preguntado. Él no le dice una respuesta de cómo él llegó ahí. Él le dice una respuesta de lo que en realidad él había visto, de por qué lo estaban buscando. Y responde con una molestia en el corazón de Jesús, porque la intención de ellos no era la correcta. ¿Qué estaba pasando aquí? Primero, para poder entender lo que estaba pasando aquí, debemos saber que en el capítulo 6 hay un grupo específico de personas. El primer grupo es una multitud. El segundo grupo, en esa multitud hay también discípulos y también están los 12 apóstoles y está Jesús. Todos ellos judíos. ¿Y qué sucede antes de que llegaran a encontrar a Jesús después en Capernaum? Porque estaban en Tiberia, como dice el versículo al inicio. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús hace milagros. ¿Por qué Jesús le responde que ellos están buscando el pan y no porque vieron las señales? ¿Por qué Jesús estaba enojado? Porque número uno, antes en los versículos anteriores, Jesús está haciendo señales que hacen que ellos se acerquen a Él, vean todo el poder de Dios, que ellos vean que Jesús le alimenta, y en esos versículos, al inicio, al final de la primera parte, podemos ver que Jesús se percata y ve en su corazón de que ellos tenían una intención de llevarlo a ser rey. Tenían una visión material. Ellos dijeron en el verso, si podemos ver en el versículo, si me acompañan al inicio del capítulo 6, vamos a buscar en Juan capítulo 6, para ver lo que está sucediendo y entender un poco lo que vamos a aprender en esta mañana acerca de la intención y de lo que Jesús le está diciendo y por qué no le responde a su pregunta en este momento inmediatamente. Y él dice en el capítulo 6, versículo, cuando ya le multiplicó el pan, cuando ya hizo su milagro, ellos lo vieron y recogen los pedazos que le sobraron, dice que en el 14 del capítulo 6, lea conmigo, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, esto recuérdelo, ellos vieron la señal, dice el versículo, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y a ser rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Mira la intención que ellos tenían en el corazón y que Jesús se percató. Ellos no entendían lo que es el propósito real de Jesús. Y lo que ellos iban a hacer era que en ese momento se estaban uniendo para ellos, por así decirlo, todas las cosas. Era momento de la Pascua, como dice el versículo 4, era momento de la Pascua, y esa Pascua le recuerda a la liberación de Egipto, de su esclavitud. Y ahora comienzan a recordar que los profetas también hablaban de que iba a haber un redentor, un salvador, un rey que iba a venir. Y ellos unen toda esa cosa y le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que Jesús vio en su corazón? Que ellos deseaban tomarle y ponerlo como rey. Pero no un rey espiritual, un rey físicamente. Y eso iba a poder traer conflicto con Roma. Y Jesús al ver eso se aleja. Jesús ya ve que su intención en el corazón no están comprendiendo lo que en realidad deben comprender. Y por eso Él se retira. ¿Y qué más hace? Jesús camina por las aguas. Ellos se dan cuenta que Él no se fue en el mismo barco que sus discípulos y que fue y llegó a Capernaum. Ellos lo buscan y trabajan en buscar para encontrarlo. Pero ahí nos lleva al primer punto. Y este primer punto, hermanos, en cuanto a que hay que ver las señales y creerlas, quiero primeramente que veamos que cuando nosotros estamos en la búsqueda es alimentarnos con el pan que descendió del cielo, debemos que comprender
que ese sentimiento, esa intención no es originada en nuestro corazón. No se origina de nuestro corazón. O no inicia en nuestro corazón. Inicia con Dios. ¿Por qué inicia con Dios? Porque es Dios el que permite que nosotros le busquemos. Es Dios el que permite o el que ha creado el plan o el camino para que nosotros podamos ver y poder así que nuestro corazón comienza a producir ese deseo de buscarlo a Él. Comprendiendo eso, sabemos que nosotros no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios solos. Los deseos de buscar ese pan que nos alimenta espiritualmente y que ellos no comprendían, nace principalmente porque Dios así lo ha permitido. Porque Dios es el que ha ideado ese plan. Nosotros en nuestro corazón, si Dios no estuviera, no idearía un plan, no estuviéramos buscando a Dios. Y ahí es porque ahí donde mencionamos el primer punto, que hay que ver y creer en las señales. Claro, en ese tiempo las señales eran diferentes a las que vamos a ver en este tiempo. Pero en ese tiempo las señales que ellos tenían que ver eran la señal que Jesús estaba haciendo de sanar a muchos, de multiplicar el pan. Y por eso Jesús le dice en el versículo 27 y 26, ustedes no me buscan por las señales que han visto. Ustedes no buscan por eso. Ustedes me buscan porque ustedes se saciaron y lo que quieren es alimento. ¿Oh? ¿Vio la intención? Ellos no vieron las señales. Y aquí comprendemos que para poder comenzar a buscar y probar y entender cuál es el pan que descendió del Señor, tenemos que ver las señales que Dios nos da. En ese momento Dios le estaba dando, Jesús le estaba mostrando las señales, ese poder que Dios le había dado a Jesús para sanar enfermos, para resucitar los muertos, para multiplicar el pan, para que ellos confiaran o creyeran que Él venía de Dios y que Él era el Hijo de Dios. Era para confirmar eso. Eso nos dice el escritor también en Juan. Las señales fueron escritas para eso, para confirmar que era el Salvador. Pero ellos no se fijaron en eso. Ellos solamente se fijaban en sus necesidades. Y nosotros hoy debemos poder ver esas señales. Esas señales tal vez hoy no vamos a ver literalmente a una persona que nos haga a nosotros sanar con las manos, pero sí Dios nos ayuda con necesidades muchas veces. Cuando oramos, tal vez nos ayuda con alguna enfermedad. Cuando tenemos algún problema, Él nos muestra muchas cosas. Romanos nos habla acerca de que las cosas en Romanos 1:20 que vemos que son visibles, son para mostrarnos que hay algo invisible. ¿Quién hizo ese mar? ¿Quién hizo esa tierra? ¿Quién hizo este universo? No hay excusa, dice el Señor. Son señales que nos muestran a nosotros que hay un Dios a quien seguir y a quien buscar. Hay un camino que buscar. Pero también hoy nos habla a través de su palabra. Jesús habla en el capítulo 2 que Él vio a la multitud, en el capítulo 9 también, que Él veía a la multitud sola, desamparada, sin un pastor. Y Él iba y quería ayudar. Jesús está dispuesto a ayudarnos, sí. Pero la intención principal no es solamente darte alimento físico. Así que si teniendo claro esto, teniendo claro que el primer punto es ver las señales y creer en ellas, creer que fue Dios que creó este mundo, creer que fue Dios el que estableció estas palabras que dice la Escritura y creer que en esas señales que hablan las Escrituras de que Jesús murió por mí, creer en eso que me está mostrando Dios y verlas, ahora yo tengo que pasar al siguiente punto que es buscarlo con una intención espiritual. Miren lo que dice el verso 26, versículo 27, siguiendo viendo lo que él dice. En el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que en vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta señaló Dios el Padre. Trabajad. Lo que le está diciendo Jesús ahí es que ellos se esforzaron, vinieron desde allá de Tiberia hasta Capernaum, pasaron el mar de Galilea buscando a Jesús con mucho esfuerzo para encontrarlo, para que le diera alimento y no para buscar el alimento espiritual. Y eso es lo que le está diciendo Jesús.
Esfuérzate, que tu esfuerzo hoy, hermano, visita cuando lleguen las dificultades, que tu esfuerzo a buscar a Dios no sea una extensión material, sino que sea una extensión espiritual. No pensemos que buscar a Dios solo se trata de que Él nos supla del alimento físico o de solamente curarnos de las enfermedades. ¿Qué usted ha estado orando mayormente en esta época? ¿Por qué usted está buscando a Dios en este momento? ¿Por el alimento que le hace falta? Es bueno pedir por el alimento, pero su esfuerzo mayor es por eso. Su esfuerzo mayor es porque quiere salud solamente física. ¿O usted ha comprendido que el esfuerzo mayor en su oración en este momento es por su vida espiritual? Ellos intentaron engañar a Jesús o enredar a Jesús o confundirlos con sus preguntas o su palabra. Y para poder abarcar rápidamente todo este parte que está sucediendo en cuanto al pan de vida que descendió del cielo, vamos a ver los versículos que ellos hablan. Y vamos a omitir por ahora y después vamos a verlo en las partes que Jesús habla. Vamos a ver las partes o los versículos de cómo ellos responden a Jesús cuando Él le habla. Siempre le hacen preguntas y le mencionan algunas cosas con intención de llevarlo hasta donde ellos quieren. Versículo 28, versículo 30, 31 y 34 son los momentos que vamos a ver en este momento donde ellos intentan engañarlo, pero no pueden engañar al Señor. No pueden confundir al Señor. Jesús le va a dar claro de cuál es el camino correcto a la hora de acercarse y la intención que deben de tener, que es espiritual, y ellos no lo comprendían. Seguían con la intención carnal. Y ellos dicen en el 28, mire bien, dice, entonces le dijeron, vamos a leer, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Después que Jesús le dice, trabaja por ese alimento que es eterno, que permanece, no por el que se desvanece. Ellos dicen, wow, está bien. Pareciera aquí en este versículo 28 que ellos ya estaban interesados en la parte espiritual. Voy a obedecer, voy a creer. Pero ellos le preguntan, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta que tal vez es legítima, pero no lo es. No es la intención igual como la que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando las personas le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro le responde, arrepiéntete y bautícese para el perdón de pecados. No es la misma intención. La intención que ellos tenían era otra. Y ellos le preguntan, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Mira esa respuesta que ellos dan. Y la segunda respuesta, luego que Jesús le habla, luego que Jesús le responde a ellos, ellos dicen que le dijeron a Jesús, ¿qué señales? Dice el verso 30, le dijeron, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Si en realidad ellos querían hacer obras de Dios, no hubieran hecho esta segunda pregunta, este grupo de preguntas. ¿Cómo puede ser que ellos hagan esta pregunta? Se ve la intención en el subtexto, en el sentimiento de la persona, en esa conversación, en algo que no es explícito, no se ve explícitamente, pero cuando entendemos la historia completamente, y usted lo va a poder leer en su casa después que terminemos este culto de oración, podemos ver que ellos ya tenían otra intención y todavía no la que Jesús quería que ellos tuvieran. Porque ¿cómo van a decir qué señales? Si anteriormente habían visto los milagros. Si anteriormente habían visto que han sido multiplicados los panes. Si anteriormente habían visto cómo Jesús había llegado. ¿Cómo preguntarán qué señales pues haces tú para que veamos y creamos? Hay otra intención. Quieren empujar a Jesús a que llegue a donde ellos quieren. Y por eso le hace esa pregunta. Y ahora los va a llevar en el versículo 31 a confirmar lo que Jesús le está diciendo, que ellos solamente quieren alimento. Y les recuerda a Jesús, ellos le recuerdan a nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Por qué mencionan eso? Si Jesús le está hablando que ahora ellos tienen que luchar por algo espiritual, ¿por qué mencionan específicamente esto?
¿Por qué después de haber dicho qué señales hace, ellos le dicen una señal del Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel recibió el maná del cielo, ese pan del cielo y lo alimentó? ¿Por qué? Porque querían que Jesús volviera a alimentarlos. Se confirma entonces que lo que Jesús está diciendo en el versículo 26 y 27 es correcto. Jesús conocía su corazón y ellos no estaban entendiendo y no estaban viendo que Jesús lo estaba viendo su corazón. No podemos engañar a Jesús. No podemos engañar a nuestro Dios cuando nos acercamos a Él. No podemos intentar persuadirle y decir, empujarle, obligarle a que solo nos ofrezca. O tentarlo a que solamente nos dé alimento. Señor, si tú eres Dios, ayúdame, dime, si yo quiero creer en ti, muéstrame, dame alimento. No podemos empujarlo, porque la intención de que tiene Jesús es espiritual. Hay algo más grande, Él no quiere hacer solamente eso. Y ellos le empujaron a eso y le dijeron en el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Ellos querían físicamente que Dios, o el pan físico, para alimentarse. Pero esa no era la intención de Jesús. Muchas personas se pueden haber acercado a Dios solamente porque quieren alimento. Esa parte es saciar, esa parte es física. Pues ahora, amigo, si tú te has acercado a Dios solamente por tu enfermedad y solamente por tu alimento, déjame decirte que Dios no quiere solamente sanar. Eso no es la principal objetivo de Jesús. El principal objetivo de Jesús es que tú te acerques a Él para una parte espiritual, porque no es en vano esta. Porque esta sí permanece y la parte física se va a acabar. Él quiere algo más profundo, algo más grande para ti. Y por eso te debes preocupar. Y por eso que Jesús le dice a ellos que se preocupen por eso que es más importante. ¿Qué dijo Jesús en medio de estas preguntas? Vamos a ver entonces los versículos 29, 32 y 33, donde Jesús muestra que conoce el corazón de ellos y le responde claramente el camino que ellos deben de seguir y le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quieren saber qué obras hacer? Bueno, si quieren saber qué obras hacer, crean en el que Dios ha enviado. ¿Quieren saber qué hay que hacer? ¿Qué señales hago? Dice Jesús, de cierto digo, respondiendo a la historia del maná del cielo que habían dado. Dice, no es Moisés el que dio el pan del cielo, sino fue Dios, sino más el Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús aquí le demuestra de que hay algo más importante, algo más valioso que el pan que recibieron los israelitas en ese momento. Jesús no está diciendo que eso estaba mal lo que sucedió allá o que fue mentira que sucedió eso. Hoy nos le está diciendo que lo que ellos están diciendo es mentira, de que el pueblo de Israel recibió el alimento, el pan el maná del cielo. Él no está diciendo que eso es mentira. Lo que le está diciendo que el verdadero pan, el pan que es mucho más grande que ese que ellos recibieron, que alimenta para algo eterno, es el que Dios ha dado ahora. Y es lo que él ha dicho en el versículo antes. Es él mismo. Y lo va a decir más adelante también. Le está diciendo que el pan que ellos quieren en su corazón no es lo más importante. Él le quiere dar, y Dios le quiere dar también, algo más importante, algo que es verdadero. El verdadero pan que es del cielo. Y ese es el que quiero que usted hoy, hermano, hoy el que quiero hoy visita, que nos acerquemos a ese pan verdadero. No al pan que hace que nosotros vamos a morir, no nos ayuda en nada. Dice el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que descendió del cielo en el tiempo de Moisés no daba vida al mundo. El pan que descendió en ese momento entre ellos, que estaba entre ellos y era Jesús, sí da vida al mundo. ¿Y quién era ese pan? Jesús responde en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No podemos engañarlo, no podemos mentirle. Y Él conoce nuestro corazón, así que ni lo intentemos. Lo que nos toca a nosotros hacer ahora es al tercer punto, aceptar la dura verdad. ¿Y por qué es dura? Vamos a ver por qué es dura. Ellos le
le muestran ahí que ellos tenían una intención física y material. Y Jesús les responde, ¿ustedes quieren saber cuál es el pan verdadero? Yo le voy a decir más claramente si no han entendido lo que les estoy mencionando, pues yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan que le estoy diciendo que Jesús ha enviado. El que en mí viene, ahora te va a decir, nos va a mostrar a nosotros cómo se come el pan que descendió del cielo. Ahora Él le va a mostrar, ellos no lo entendieron en ese versículo y no lo entendieron más adelante, pero Él aquí está diciendo qué significa comer del pan. Y Él dice que comer del pan, que ese pan de vida es cuando nosotros vamos a Él. Y cuando vamos a Él y creemos, no tendremos hambre, no tendremos sed jamás. Aceptar la dura verdad es seguir a Jesús. Comer del pan del cielo es seguir a Jesús con sus mandamientos y con una intención espiritual. En esa búsqueda, si en realidad queremos buscar a Dios, vemos las señales, la creemos, la aceptamos y buscamos con una intención espiritual. Cuando vayamos en ese camino, ahora nos toca aceptar lo que Jesús va a hablar. Y en ese seguir, otros versos nos ayudan, se interlazan entre ellos. Dicen Mateo capítulo 10, 37 y 38, no ama que el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue pos de mí no es digno de mí. Hay que seguir a Cristo sobre todas las cosas. Eso es comer el pan de vida, es creer en Él, es aceptarle a Él y dejar todo lo que puede evitar que nos acerquemos con una intención espiritual. Si usted está en una dificultad de hambre, no busque a Jesús solamente por la comida. No busque a Jesús solamente porque quiere que se sane de su enfermedad. Búsquelo porque usted ha creído en Él y usted lo ama ahora más que a cualquier otra cosa. Marcos 8:34 dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, él dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Eso es comer el pan. Eso es alimentarse del pan. Alguien que ha dejado todo por seguir al Señor. Alguien que ha creído en que Él es el Salvador y ahora comienza a vivir su vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Digiere el apóstol Pablo en ese momento que habla de eso, esas palabras, y hace que Jesús esté en su interior espiritual. ¿Entiende por qué Jesús usa este ejemplo? Él quiere que usted coma de este alimento espiritual y que entre en su vida y que Él viva en. Jesús mencionó varias cosas en estos capítulos, en estos versículos, y primeramente dice y les dice y le aclara a ellos que Él era el pan de vida. Usa la frase yo soy y reconocemos esa frase utilizada por Dios en el Antiguo Testamento, y Jesús aquí en esta frase le va a mostrar que Él era algo divino, que Él venía del cielo y que Él no era algo normal, un profeta normal, como ellos habían interpretado o creído al principio en los versículos anteriores del capítulo 6. Él le dice, yo soy ese pan de vida, yo soy ese pan más importante que el que dio Moisés. Ese pan que Dios Moisés dice en los versículos, dice que los llevó a muerte, igual murieron. Murió el pueblo de Israel, pero este dice, te da vida y vida eterna. El pan que descendió del cielo es Él. Es el pan vivo. Ese es el yo soy. La característica de ese Jesús en este capítulo es que Él es un pan vivo que descendió del cielo y que te ayuda a vivir. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la gente, cuando Jesús dice eso? Y tenga cuidado, por eso es una verdad dura. Porque a ellos en ese momento le era difícil aceptar lo que Jesús estaba diciendo por lo que habían creído anteriormente en cuanto a su profecía y su creencia, su cultura. Y es que Jesús le dice que descendió del cielo. Y ellos le dicen, ¿no es este en el versículo 42 hijo de José y María? ¿Cómo puede decir que viene del cielo? Ya esto para ellos rayaba en una blasfemia tal vez, o en
un error tal vez en que él se creía superior, pero era superior y ellos no habían comprendido que Jesús había enviado. Por eso es importante el primer punto, ver las señales y aceptarlas cuando Jesús las muestra y muestra que Él viene de Dios y Él es en verdad. Pero también se sorprendieron cuando Jesús les dice, coman de este pan. Porque ellos preguntan en el versículo, ¿cómo puede estos darme de comer? Dos preguntas que nos muestran que todavía siguen con un pensamiento material. ¿Cómo que descendió del cielo? ¿Cómo que me va a dar de su cuerpo? Porque Jesús, y no lo estamos leyendo por causa del tiempo, pero Jesús menciona que Él es ese cuerpo. Jesús menciona que Él es esa carne y el que coma de esa carne, dice el versículo 50, si lo leemos, 50, yo soy ese pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera este pan vivirá por siempre, dice el 51, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Wow, ¿cómo puede comer cómo no vamos a comernos? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Cómo que Jesús quiere que comamos sus manos o su cuerpo? Seguían con esa parte material, intentando que Jesús le diera ese alimento material, físico, y no estaban entendiendo la parte espiritual. Acercarse a Dios es comer de Él. Acercarse a Dios es digerir que Él es el Hijo de Dios. Amigo que me escucha, Jesús hoy te está mostrando a través de la Escritura que Él fue enviado. Cuando tú oras, no le ores solamente por alimentos, ora porque Él se acerque y te ayude a creer o digerir sus palabras verdaderas que te ayudarán a salvarte. Jesús habla acerca de esto, pero ellos no lo entendieron. Comer del pan, ya para ir terminando, comer del pan es la única forma de obtener vida eterna, que es la intención principal que tiene Dios y Jesús para con nosotros. Les decía yo que 60 millones de personas, según el Banco Mundial, van a llegar a pobreza extrema. ¿Y por qué yo le mencionaba eso? Porque yo le hablaba de las dificultades que estamos pasando. Porque cuando sucedan estas cosas, y si usted llega a un momento muy difícil, no permita, hermano, no permita visita que su intención principal de buscar a Dios sea algo material. Sí, usted puede orar por el alimento para que Dios lo ayude. Eso está bien. Dios lo va a ayudar. Como ayudó a los que estaban ahí a sanarlos. Dios lo alimentó. Pero después Dios pidió a ellos que su corazón estuvieran lleno de una intención espiritual. De que comprendieran que hay algo más importante. De que si Él le daba alimento y lo sanaba igual, al final vamos a morir. No somos de este mundo, dice las Escrituras. Debemos pensar más allá. Tu intención, amigo que me escucha, hermano que me escucha, en los problemas, en las dificultades, siempre debe ser por la parte espiritual. Es allí, en ese momento, que comenzamos a comer del pan que descendió del cielo. Ellos no lo comprendieron. Conclusión, hermanos. Conclusión y visita. Este capítulo 6 tiene su introducción con la historia, se enlaza esas partes, no son temas diferentes. La primera parte, cuando habla acerca de la multiplicación del pan y las señales, esa es introducción a lo que Jesús va a decir en el centro, que es que Él es el pan de vida, y luego va a concluir con qué fue lo que sucedió. En lo que sucedió, hermanos, y para que vea que puede suceder en la vida real, es que cuando la persona comienzan a ver que Jesús tal vez no le sigue, o Dios no le sigue ayudando tal vez en sus dificultades, y todavía siguen viendo que tienen hambre, llegan a un lugar, Dios lo ayuda primero y después ven que ya no sigue la ayuda tal vez, se alejan de Dios. Cuando ven que todavía siguen las dificultades en el cristianismo, se alejan de Dios. Y ven que la dura verdad es diferente y no es la que ellos creen. Y por más que quieran empujar a Jesús o a Dios a que lo ayuden en eso, no podrán. Y ellos en el versículo 57 dice,
¿cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre? Asimismo que come y también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. 60. Y ahí viene la cierre del tema de que está hablando Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duras estas palabras, ¿quién las puede oír? Los discípulos habían dicho que estas palabras eran duras, pero ¿por qué eran duras para ellos? Jesús le dice, ¿cómo te puede ofender eso? En el versículo 60, le ofende esto, 61, versículo 62, pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es la que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahí concluye diciendo, esto es espiritual, esto no es carnal, esto es espiritual, la carne de nada aprovecha. No estamos hablando la parte carnal, estamos hablando de parte espiritual. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ellos no comprendieron. Y entonces pasa lo que dice en el versículo 64, para hay algunos de vosotros que no creen. Jesús conoce el corazón de muchos y no creen en Jesús, solamente buscan beneficios propios, beneficios carnales, y eso no debe ser la intención principal. Y dijo en el 65, pero eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos vieron atrás y ya no andaban con él. Cuando escuchan la verdad, y nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, y escuchamos también nosotros el Evangelio, y Dios nos dice que lo importante no es su enfermedad, sanar su enfermedad. Lo importante no es alimentarlo, no se sienta triste o mal. Comprenda que Jesús quiere sanarlo de algo más peligroso, que es del pecado. Salvar y sanar su alma, alimentar su espíritu para que esté fuerte y tenga la capacidad de poder estar en esa eternidad. Y levantar de los muertos a los que están vivos en los días postreros. Dice el versículo 67 al 71, nos muestra qué es comer de pan, ya con un ejemplo, y cierro con esto. Dice Jesús en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Jesús te va a preguntar a ti, hermano, cuando Él te habla de la parte del material y te dice, usted va a pasar dificultad, hermano. Cuando Jesús en la Escritura te dice, usted va a pasar dificultad, no la va a pasar bien. Cuando usted, amigo Jesús, te dice en la Escritura, usted va a tener mucha dificultad en el cristianismo. Él te va a preguntar, ¿quieres seguirme o te vas a ir? Y hay que pensar muy bien esa pregunta. Eso determinará qué hay en tu corazón. Si solamente buscas a Dios por algo material o por algo espiritual. Y la respuesta siempre debe ser como dijo Simón Pedro. Según el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde vamos a ir? Tú das palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. En eso debemos confiar. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermosas palabras. Aquí vemos una persona que ha digerido el pan que ha descendido del cielo. Una persona que ha masticado muy bien las enseñanzas de Jesús y ha comprendido que esto no se trataba de algo físico, sino de algo espiritual. Cuando Él confirma y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que Dios ha enviado, tú eres el Salvador, tú das palabras de vida eterna. ¿Por qué no vamos a ir? Hermanos, y visita. Espero que con estas palabras le pueda yo ayudado, como me ha ayudado a mí en esta mañana, a comprender que nuestro esfuerzo mayor a la hora de buscar a Jesús debe ser con la misma intención de los 12, la misma intención de el Simón Pedro, que le respondió, ¿a dónde vamos a ir? Yo solo te busco porque tú das palabras de vida eterna, te busco con una intención espiritual. Se aproximan momentos difíciles tal vez para usted, pero no se preocupe. En ese momento que Dios le dio el maná del cielo a los israelitas, Él le dijo, no se preocupen por el alimento. Yo les voy a sustentar diariamente. No dude de eso. Jesús dice, si los aves del cielo tienen alimento y Dios la cuida, ¿cuánto más a ti que eres más importante? Confía
y busca a Jesús por lo que vale la pena buscarlo, por las cosas espirituales. Esperemos entonces, hermanos, que no solamente quedemos creyendo en las señales, sino que podemos digerir ese pan y comprendamos que el comer el pan es creer en Jesús, es seguirle y dejar todo atrás. No poner nuestro esfuerzo mayor en las cosas materiales, sino esforzarnos para buscar las cosas espirituales. Y así entonces ganaremos la vida eterna. Que el Señor le bendiga grandemente, hermanos. Espero que todos puedan ser bendecidos por el Señor.